Fíjense, nosotros inicialmente, inicialmente tenemos dos vistas, ¿sí? Dos proyecciones, la proyección sobre el plano 2 y la proyección sobre el plano 1. ¿Estamos? Si yo quisiera, por ejemplo, encontrar la verdadera magnitud de la arista, ¿lo ven? Esto es como dos carpitas, ¿sí? Son dos techitos, dos hojitas así. La arista es la arista AB. Esa arista B es oblicua, porque por lo que vemos no es paralela a ningún plano de proyección. Entonces, si yo quisiera encontrar su verdadera magnitud, lo que hago es plantear un cambio de plano paralelo. ¿Sí? Fíjense que en la nueva posición de este plano que yo incorporo es esta traza, que es paralela a la posición de la arista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para completar esto? Bueno, haremos líneas de enlace, ¿sí? Y a partir de esa línea de referencia o punto de referencia que yo hago pasar por C, empiezo a tomar las alturas, ¿sí? Fíjense que yo tengo indicada con un circulito este 0, y lo vuelvo a poner acá, y a partir de ahí estoy midiendo, por ejemplo, los 25, entonces, sobre la línea de enlace de a 25 unidades, aparecerá mi tercer punto, perdón, mi punto A tercera. Y ese tercera lo que me está indicando es que es el plano 3 de proyección, ¿sí? Nada más que eso. Y así con cada uno de los puntos. Entonces, ¿qué logré en este primer cambio de plano? Que esta arista, al estar paralela, se vea en verdadera magnitud. Ahora bien, la información que yo veía en la vista, en la proyección sobre el plano 2, eran las alturas. Y esas alturas yo ya las pasé a este nuevo plano, ¿sí? Fíjense, línea de referencia, perpendiculares las líneas de enlace. ¿Sí? Esto es fundamental. Entonces, como esta información yo ya la pasé a esta nueva vista, entonces lo que puedo hacer, yo lo voy a borrar. Ustedes en el papel lo que pueden hacer es taparlo, para que no les genere confusiones. Entonces volvemos a estar en presencia de un sistema diédrico. Un plano de proyección, otro plano de proyección. La diferencia es que para mirarlo lo van a tener que mirar desde acá. ¿Sí? Antes teníamos plano vertical, plano horizontal. Y lo veíamos en la hoja. Ahora esto nos quedó acostado. Pero no deja de ser lo mismo. Tengo dos planos de proyección, tengo líneas de enlace. ¿Sí? Entonces ahora, si yo quisiera hacer un doble cambio de plano, ¿por qué doble? Porque es una secuencia de dos cambios de plano. Acá hice el primero y acá hago el segundo. Entonces, en este doble cambio de plano, lo que vamos a hacer es, si yo quisiera, por ejemplo, encontrar el ángulo diedro que forman estos dos planos, cuando hablo de ángulo diedro me refiero al ángulo, a la apertura de esos dos planos, ¿sí? ¿Y cómo se mide un ángulo diedro? Perpendicular a la arista, de modo que los dos faldones se vean como una línea, ¿sí? Si yo quiero saber el ángulo que forma mi cuaderno, ¿sí? Tengo que lograr que la arista se vea como un punto, entonces ahí los faldones se van a ver como traza y voy a poder medir la apertura de esos dos planos. Bien, fíjense, mi segundo rayo de proyección es en la dirección de la arista y perpendicular va a ser la dirección del cambio de plano. ¿Por qué les hice borrar el anterior? ¿O taparlo? ¿Por qué les trae confusión y no saben de dónde medir? En cambio, en este caso, no tengo muchas variables. Venía de este plano con este segundo plano y voy a cambiar este. Entonces lo que voy a cambiar es la información que está acá arriba y la voy a volcar a este nuevo plano de proyección. Tomo, por ejemplo, un punto de referencia, marco sobre una línea, marco un punto D, ¿sí? Perpendicular a las líneas de enlace, esta era mi línea de referencia, y ahí aparece el puntito D. Y a partir de aquí voy midiendo las distancias, ¿sí? Entonces, D sobre su línea de enlace aparece sobre la línea de referencia. El punto B
¿sí? ¿Sí? Se proyectó acá, por línea de enlace va a aparecer en algún lugar de esta dirección, y mido su distancia, 12 a ese plano. Bueno, 12 igual para este lado. Voy a hacer lo mismo con el punto A. El punto A estaba acá, ¿no es cierto? En el nuevo plano va a aparecer por su línea de enlace. ¿Sí? Va a aparecer sobre esta línea de enlace. Mido la distancia y esta misma distancia es 12 porque lo hice a propósito, pasar de forma paralela. Entonces, cuando vuelvo a poner 12 acá, ¿sí? Voy a ver cómo los puntos A y B coinciden. Y eso me está dando lugar a interpretar que está bien lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque conseguí que la arista se vea como un punto. De la misma forma traigo C, ¿sí? Entonces ahí podemos ver como A, B y C por un lado y A, B, D por el otro, se proyectaron como traza. Si yo quisiera medir el ángulo diedro que forman esos dos planos, lo hago de esta manera, ¿sí? Porque ya tengo los planos como traza. Eso es lo importante en el segundo cambio de plano, cuando trabajamos doble cambio de plano, es interpretar bien desde dónde tomar las distancias. Por eso es que yo les propongo tapar la información que había en el plano 1, para que no se confundan. ¿Por qué? Porque una vez que yo estos datos, estas distancias, las volqué en el nuevo plano, ya la información es redundante, ya la tengo acá. Entonces, para que ustedes no se equivoquen, este lo sacamos, ¿sí? Esto si quieren, después lo pueden repetir o mirar con más profundidad cuando vayan a hacer el ejercicio, ¿sí? Pero bueno, ya les va a quedar y cuando lo resuelvan espero que les sirva. ¿Estamos? Ahí apareció Constanza. Constanza, ¿vos tenés alguna duda? Recién les hice un pequeño videito de cómo, de algunas secuencias de cambio de plano, ¿sí? Eso yo después se los voy a mandar con un enlace. Pero no sé, Constanza, si vos tenés alguna duda con respecto a lo que estuvimos viendo hasta recién, que era un poquito de posiciones de segmentos y cómo trabajaron el ejercicio número, me parece que era el 6A y el 6B. Bueno. ¿Alguna tiene alguna duda? ¿Algo con lo que los pueda ayudar? Si quieren algo de la clase de teoría, estoy viendo los trabajos prácticos. Sí, Constanza, con respecto a si hay que hacer el trabajo A y el B, ahora lo voy a hablar con los profesores y les voy a avisar, ¿sí? Porque para mí había que hacer los dos, pero Carlos dijo que por ahí hacíamos uno solo, así que ahora lo verifico y se los mando por mensaje, ¿sí? Para ver si hacemos uno u otro. Igualmente la parte B, si se fijan, es más compleja, así que bueno. Bueno, me estoy por quedar sin tiempo. ¿Quieren que agregue otra consulta? ¿Quieren que hagamos otra sesión? Ah, tengo 10 minutitos más. A ver. Con respecto ahí me estás preguntando, me parece que sos Ludmila, ¿no te quedó claro cómo sería un plano proyectante horizontal? Ok, acá no tengo proyectantes horizontal. Déjame que piense una figura. En el de la casa podemos ver un proyectante horizontal. ¿Sí? ¿Se acuerdan el de la casa?
No sé si están viendo el AutoCAD. Chicas, a ver. Por ahí sí, en la que le funciona el micrófono y me pueda, porque para mí ir y venir al chat es un poco lerdo. Ahí está. Cuando hablamos de proyectante horizontal, ¿sí? Lo que hablamos es de... Cuando hablamos entonces de plano proyectante horizontal, tenemos un plano, por ejemplo, que cuando lo miro desde arriba, se va a ver como una traza, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Esta figura la veo acá, ¿no es cierto? Es la de ahí abajo, la línea celestita, porque tenemos el alero. Pero el plano proyectante horizontal se ve como traza en la vista superior y como figura en el plano frontal. La diferencia, la característica que tiene, es que se ve en verdadera magnitud en la vista frontal ese plano. No se va a ver en verdadera magnitud. ¿Y por qué no se ve en verdadera magnitud? Porque está inclinado con respecto al plano frontal, no tiene el mismo apartamiento, ¿sí? ¿Ven qué forma? ¿Ven qué forma esta cara? Que está marcada, que se está proyectando ahí como línea de trazos, ¿sí? La línea 100, está inclinada con respecto al plano frontal. Entonces lo que voy a ver es acá este mismo rectángulo, pero está achicado. Tiene una reducción en función del ángulo que está formando con la proyección de ese plano. ¿Sí? Eso es un plano proyectante horizontal. Y después, por ejemplo, teníamos el que analizamos para hacer el cambio de plano. El plano, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esta figura, este plano que está acá arriba, ¿sí? Ese es un plano proyectante vertical. ¿Por qué? Sus puntos se proyectan como traza acá arriba. ¿Sí? Todo este plano, toda esta figura, yo la veo como traza acá arriba. Y una forma por las cuales me puedo dar cuenta es porque no veo ninguna figura con estas características, ¿sí? De 1, 2, 3, 4 lados y de estas características, siguiendo estas líneas de enlace en las cuales quedan enmarcadas, ¿sí? Si yo sigo estas líneas de enlace, que es donde me tendría que aparecer esa figura, no veo una figura similar. Entonces esto me está dando la pauta de que esta figura se está proyectando como traza en esta posición, ¿sí? Este era un plano proyectante vertical. Se proyecta como traza, no veo su verdadera magnitud, por eso para el ejercicio anterior tuvimos que hacer un cambio de plano. En este caso lo mismo, la pared que estamos analizando no es paralela al plano 2. Por eso si quisiera tendría que hacer un cambio de plano paralelo a su traza. ¿Sí? No sé si queda claro con respecto a la pregunta que me hicieron recién.